tengo en la línea y me da muchísimo gusto saludarte. Francisco Guillén Martín, director general adjunto de Cuentas Nacionales del INEGI. Francisco, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, David. Me da mucho gusto estar escuchándote de nuevo y sobre todo estar con tus radioescuchas. Qué bueno que estemos juntos otra vez. Oye, querido Francisco, a ver, ayúdale a entender, ayúdanos a entender qué significan las cifras que dieron a conocer sobre el Producto Interno Bruto. Sí, cómo no, David. Pues bueno, tú ya señalabas algunos crecimientos en términos del Producto Interno Bruto en cifras desestacionalizadas y en efecto, pues estamos observando un crecimiento en el Producto Interno Bruto acumulado de 2.8% de enero a septiembre. Estamos viendo también las actividades primarias con un crecimiento de 1.5, las secundarias con 3.3 y 2.4. Repito un poco el dato para que se tenga una visión también general. Y por el otro lado, bueno, pues también es importante señalar que el comportamiento trimestral, es decir, del tercer trimestre del 2022 respecto al segundo trimestre del 2022, bueno, pues tuvo un crecimiento del 0.9%. ¿Y qué hay adentro? Bueno, lo que está sucediendo es que primero, si identificamos, si bien señalabas, identificamos que el nivel del Producto Interno Bruto trimestral se ubicó en alrededor de los 18.315 billones de pesos. Millones de pesos, miles de millones de pesos. Sí, billones de pesos, ¿no? Billones o miles de millones de pesos, a precios constantes del año 2013. Y este monto pues está muy cercano a los niveles que traíamos en los años del 2017 y 2018. Retomando un poco tu ejemplo en términos de los pesos que pueda tener una persona. Es que a veces, creo que a veces es necesario, por eso te agradezco muchísimo, porque a veces nos perdemos en esas cosas. O sea, si yo peso 100 kilos y bajo 10% mi peso, peso 90. Si una persona de 50 kilos baja el 10% de su peso, baja 5 kilos. Y a veces cuando hacemos las mediciones del PIB, creemos que es constante el valor. Así es. Sí, y bueno, por supuesto que como bien señalabas, pues ir alcanzando los niveles que teníamos incluso previos a la pandemia, donde tuvimos una caída bastante significativa, cerca del 8%, entonces pues siempre pensar en que los crecimientos de esta naturaleza, pues de inmediato ya serán reflejados en un aumento adicional. Y bueno, pues siguiendo un poco con el tema, me parece que es importante señalar que los crecimientos de las actividades primarias a tasa anual, pues están dadas principalmente por cierto tipo de productos, como pueden ser en el caso de la agricultura y la ganadería, pues el aumento de productos como el trigo, por un lado, y los frutales, incluso el tomate rojo, los frutales, el aguacate, el azúcar, que tuvieron incrementos bastante importantes, los frutos rojos, no se diga, y esto pues estimula la actividad primaria, que además la podemos ver asociada a cierto tipo de demandas que tienen las industrias manufactureras alimenticias. Y en este caso, en la industria manufacturera, pues los alimentos tuvieron incrementos por arriba del 6%. Esto da cuenta precisamente del encadenamiento que estamos teniendo y de los efectos que podemos observar en términos de las relaciones que hay. Y pues por supuesto, si hablo yo de las actividades secundarias, bueno, pues aquí está prácticamente el tema de la minería, la construcción, la electricidad, y lo que estamos observando es que tenemos un comportamiento también en cifras desestacionalizadas, y pues cerca del 0.6% en el PIB trimestral en series desestacionalizadas. Y esto pues tiene que ver precisamente con los comportamientos que podemos estar observando
sobre los elementos que hay detrás de la minería petrolera, no petrolera, etcétera, etcétera. Que si bien vemos que tienen un decaimiento, por así decirlo, sus tendencias en cifras desestacionalizadas nos marcan quitándole todos estos efectos estacionales, marcan un crecimiento de la variación que te acabo de señalar. Y por otro lado están las actividades, las industrias manufactureras. Ya te decía que pues, tenemos industrias actividades que crecen como la industria alimentaria, pero también están algunos rubros que están asociados a los consumos, como pueden ser las prendas de vestir o, por ejemplo, la entrada de los niños o los jóvenes a las escuelas, pues impulsaron la impresión en crecimientos bastante importantes de dos dígitos. Está también, por ejemplo, la producción de derivados de petróleo, particularmente lo relacionado a las petroquímicas, que también crecen. Y algo que es muy importante y que hay que recordar es que dentro de la producción del equipo de transporte, sean estos automóviles o camionetas, pues tuvimos allí un cuello de botella. Recordemos que pues estuvimos con ciertos problemas de insumos importados, particularmente en términos de algunos tips o algunos elementos, que esto pues, estaba asociado al lockdown, al confinamiento, a cierre de fronteras, pero también a el exceso de demanda que pudieran tener estos componentes que hoy en día, al abrirse las fronteras, al liberarse este tipo de cuestiones, pues traemos crecimientos en el equipo de transporte de más de 2 dígitos. Esto también es importante, porque además recordemos que cuando hablo yo de la parte global, también estamos observando que hay incrementos bastante importantes en términos de los componentes importados, porque pues en términos de dólares, pues podemos estar observando que las importaciones de bienes intermedios, pues en este trimestre, pues tuvieron incluso un aumento de cerca del 18% y pues acumulado a los 9 meses, pues estaba aumentando en cerca del 21%. Pero no es un aumento en unidades, sino en precio, en valor. Y en valor en dólares. Ajá. Que bueno, pues obviamente esto al traducirlo en términos generales, si consideramos los datos, al transformarlo a pesos y luego quitarle el efecto de inflación que estamos trayendo desde atrás, pues estamos hablando de un comportamiento de alrededor del 7-8% en términos de crecimiento. Y por otro lado, hay que decirlo, que las exportaciones también traen crecimientos en dólares acumulados para los 9 meses del 19% y las exportaciones totales del 21%. Y esto lo que significa pues es precisamente la interacción que tenemos con la economía de Estados Unidos en muchos de nuestros productos. Y por otro lado, no olvidemos, en el caso de los servicios, pues obviamente la apertura que se ha tenido en términos generales sobre las actividades terciarias, está el comercio al por mayor, que está incidido no solamente por los bienes que producimos dentro de nuestra economía, sino también por las importaciones y las exportaciones. Y en este sentido, bueno, pues también está este tema que en el caso del comercio al por menor, pues podemos estar observando que ya parte de lo que puede hacer la economía informal, el sector informal de este sector, pues abrirse al existir ya mayor movilidad, pues el resultado es que este sector también tiene un comportamiento que se va emparejando precisamente a un esquema de participar más en los mercados del comercio. No omito señalar, David,
pues obviamente las actividades relacionadas con el turismo. Oye, tengo que irme a un corte. ¿Te puedes quedar en la línea y terminar para hablar sobre esta parte de las actividades del turismo? Sí, cómo no, con mucho gusto. Gracias, Francisco. Interesantísima conversación con Francisco Guillén Martín, director general adjunto de Cuentas Nacionales del INEGI. Francisco, decías del sector turismo, cuando tuve que interrumpirte, perdóname. No, al contrario. Pues sí, yo estaba comentando que en el caso de los servicios, pues también la apertura a través de los periodos que han pasado después de la pandemia, pues vemos indicadores como lo que nos dan las encuestas de viajeros internacionales, con crecimientos importantes en el número de turistas internacionales, pero también el turismo nacional en términos de las aperturas que hemos tenido al interior del país, ya hay más movilidad, y esto tiene repercusiones en actividades como las que están asociadas a los transportes de pasajeros en vía aérea, de forma terrestre. También está el tema vinculado a los hoteles, por ejemplo, los servicios hoteleros, y también las actividades de recreación, museos, etcétera, que pues están aumentando de manera significativa, ¿no? Simplemente pues podemos estar hablando de estas actividades que en muchos de los casos están cercanas o por encima de los 2 dígitos. Esto da cuenta de que la actividad turística también es un motor dentro de la economía en su conjunto. Obviamente, bueno, pues también hay oscuros, porque siempre en un proceso de crecimiento pues hay actividades que se pueden ir quedando rezagadas por múltiples razones. ¿Cuáles tú verías que se han quedado rezagadas? Mira, si te hablo, por ejemplo, en el caso de la industria manufacturera, pues tenemos ahí algunas actividades relacionadas con las industrias de las maderas que vienen cayendo, o algunos de los insumos que se producen dentro del país, insumos textiles, y que bueno, pues aquí tiene que ver con competencias que pueden estar asociadas con cierto tipo de importaciones. Están también algunos aspectos de las industrias químicas, no la petroquímica, industrias químicas, que bueno, pues tienen un ligero, digamos, de crecimiento, y por otro lado, algunos elementos que pueden estar asociados a ciertos servicios de apoyo a los negocios, ¿no? Y esto, bueno, pues obviamente las disminuciones pues nos paulatinamente y seguramente pues van a irse acomodando para tener en un futuro algún alineamiento con los comportamientos del resto de las actividades. Claro, porque estamos llenos de claroscuros y eso hay que irlo entendiendo. Querido Francisco, hoy te estoy más agradecido que siempre por la ilustrativa de tu conversación. Te agradezco muchísimo, Francisco. David, sabes que el INEGI pues siempre estaremos en contacto con todos los usuarios y con todos los medios. El INEGI es una gran institución. Te mando un abrazo, que te vaya muy bien. Un abrazo, David.